Let's go. Yeah. Bueno, buenos días ahora sí a todos. Un poco la idea de esta jornada va a ser, vamos a empezar con lo que es prevención de lesiones en el deporte, un tema que cada vez tiene más auge a nivel mundial, no solo por lo que es el alto rendimiento, sino por la cantidad de gente en estos últimos 15 años que empezó a hacer actividad física, o sea, gente amateur, gente que lo hace por hobby, y realmente han aparecido un montón de patologías, un montón de lesiones, y este aumento un poco de la actividad física, sea en el alto rendimiento y no, nos lleva a que haya una preocupación desde el área médica, de la parte científica, y cada vez hay muchos más estudios en cuanto al tema de prevención de lesiones. Lo que vamos a mostrarle hoy es una revisión de trabajos científicos en cuanto a prevención de lesiones y se ha hecho un resumen. Esto un poco es lo ideal o lo que se podría trabajar tomando todos los aspectos en cuanto a la prevención de lesiones, pero la idea es bajarlo un poco a nuestro medio y van a ver que muchas de estas cosas nosotros las hacemos, habrá que reforzarlas, muchas otras cosas no, y por ahí con el simple ver qué es lo que podemos hacer ya podemos empezar a trabajar en lo que es prevención. Entonces, tanto eso como tanto mostrarles lo de Miami Heat, lo del Barcelona, y después los talleres, la idea principal mía y la idea un poco bajada de la línea de ellos es que mañana, el lunes, ustedes puedan aplicar mucho de lo que vimos acá en su consultorio, en el club, en donde estén trabajando. Ya viene. Bueno, para ir haciendo un poco un sondeo. Profes acá, ¿cuántos profes hay? Levánteme la mano. Bien, ¿quiénes? Bien, estudiantes de profe o kine. Bien, que no hagan nada, no levanté la mano, bueno, negrito. En prevención de lesiones, tanto bibliográfico como científico. Entonces, como introducción, Murphy nos dice que debemos considerar la prevención como la práctica más importante a perfeccionar. La prevención de la lesión deportiva es un objetivo prioritario en el mundo del deporte y sobre todo en el área de la educación para la salud. Bien, cuando nosotros queremos, o sea, bueno, voy a hacer prevención, o sea, ¿qué son los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta? Fundamentalmente, arrancamos con la característica del deporte. No va a ser lo mismo trabajar sobre el fútbol o el rugby, que los mecanismos del mecanismo de juego es diferente, el calzado, por ejemplo, al básquet, donde la superficie también es diferente, los desplazamientos son diferentes. Entonces no hay una receta para decir yo voy a hacer prevención, tomo esto del fútbol y lo trabajo en el vóley o lo trabajo, no. La realidad es que tenemos que tener muy en cuenta la característica del deporte, cuáles son las lesiones y la incidencia lesional que tiene el deporte. O sea, por ejemplo, en el fútbol el 84% son lesiones de miembro inferior y no lo es eso en el básquet. Entonces yo, para tomar o poder aplicar un programa preventivo, tengo que tener en cuenta esto. Los factores de riesgo, extrínsecos, intrínsecos, que los vamos a ver ahora, el mecanismo lesional, y a partir de ahí poder armar con mi población, donde yo estoy trabajando, un programa preventivo. Entonces, las características del juego, tomamos uno para que sea más simple, pero bueno, tenemos que tener en cuenta si es de cooperación, si es de oposición, si es de contacto, no es lo mismo el tenis, o sea, esos puntos en cuanto a la característica específica del deporte hay que tener en cuenta. Las acciones cíclicas, la ergogénesis en sí del deporte, que es la fuente de energía que más utiliza, los cambios de velocidad, la intensidad. Entonces, eso es con respecto a la característica del juego. La incidencia lesional en el básquet es 9,9 lesiones cada 1000 horas de práctica y cada deporte en sí también tiene una incidencia lesional debido a si es un deporte de contacto o no es un deporte de contacto. En el rugby sube más este tipo de porcentaje. Y los momentos de la lesión. Esto es importante en el sentido de que está estudiado que el 58% de las lesiones aparecen en los partidos, pero hay una gran cantidad de lesiones en los entrenamientos. Un poco la respuesta a esto es que en los entrenamientos el jugador tiene más horas de exposición que en los partidos. Vamos al fútbol y entrena toda la semana,
1 hora y media, 2 horas, que tenés 10 horas de exposición de entrenamiento y juega a lo mejor, con la mejor de las suertes, 90 minutos o 45 si es un tiempo. ¿Qué pasa? En la actividad la intensidad es el 100%. O sea, nos pasa cuando van a jugar, y para los deportistas amateur también que te dicen, sí, voy a ir 2 minutos, 5 minutos, entro un ratito. No, cuando uno entra, aunque sea 5 minutos, la intensidad del juego es el 100. Uno da el máximo. Se te escapa la marca y no va a decir, no, yo entré 5 minutos, no, tengo que dar el 100. Entonces, en esa intensidad de juego es que aparecen un montón de lesiones y mecanismos. Pero la idea es que todos estos elementos que nosotros vamos a tomar para poder hacer algún programa de prevención, no es solo en los partidos, si no, en el partido la entrada en calor, vuelta a la cama. La idea es que todo esto se haga durante todo el proceso, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Esta es una estadística de la NBA donde ellos hace más o menos 10 a 15 años la lesión más importante era el esguince de tobillo. Ellos tenían 32% de lesionados con esguince de tobillo en el año. A partir de eso, y de hace mucho que vienen trabajando, ellos implementaron, sabiendo que la característica de juego, sabiendo el mecanismo lesional y la lesión, los trabajos de propiocepción, trabajos de fuerza específica, e implementaron el vendaje, que es lo que vamos a ver después en el taller. Con todo eso, hoy en día en la NBA, teniendo la lesión más preocupante, más grande, bajó al 9%. Entonces, a partir de eso, hoy ya vamos a mostrar cómo es el vendaje pasa a ser obligatorio, porque es no me gusta vendarme o no me gusta vendarme. Vos tenés que vendarte porque con este programa nosotros bajamos al 9% la incidencia lesional de la patología. Acá en Argentina es un poco esto, donde se pueden hacer programas aislados en cuanto al básquet, y vemos que sigue el tobillo y pie teniendo una incidencia altísima de lesiones. No en todos los lugares se vendan, no en todos los lugares hacen trabajo propioceptivo, no en todos los lugares hacen trabajos de fuerza específicos para estabilizar articulaciones de carga como el tobillo y la rodilla. Y lo que decíamos es esto, es que dependiendo del deporte es el programa que yo voy a tener que implementar, porque en el fútbol el 84% son lesiones de miembro inferior, y vamos a ver cómo los tobillos llevan 21%, rodillas, y hoy en el fútbol la preocupación mundial es las lesiones musculares y la lesión del ligamento cruzado anterior. Hoy la UEFA saca un programa para seguir viendo cómo pueden hacerse en conjunto trabajos para poder prevenir esto, porque es una lesión cada vez más frecuente, ya sea por la intensidad de juego, por la carga diaria de juego que tienen los equipos, y por más que se hace esfuerzo, hoy sigue siendo algo muy, muy preocupante, o sea que hay que seguir trabajando en esto. El vóley, encontramos que el hombro, una articulación obviamente más móvil, es la que tiene más lesión, y por ahí el hincapié fundamental en el vóley va a ser sobre esta articulación. En el rugby, bueno, un deporte de contacto donde el hombro, el tobillo, rodillas, realmente es un foco de lesión. En cuanto a las acciones, también poder intentar ver cuáles son las acciones en que los jugadores se lesionan más para poder empezar a trabajar, ya sea en propiocepción, en lo que es en el básquet típicamente, y el rebote se hace en un espacio muy chico, donde hay 5, 6 o 7 y pueden haber 10 personas buscando, donde hay que saltar y donde hay elementos que son los pies. Entonces eso es algo muy común. Entonces, sabiendo eso, sabiendo el mecanismo, se trabaja con ejercicios de propiocepción para poder que el músculo actúe ante un elemento extraño y poder tratar de que la lesión, no es que no va a existir, pero bueno, tratar de bajar el índice lesional. Entonces este autor nos dice, un poco resumiendo lo que veníamos viendo, conocer la amplitud del problema, que si uno es muy específico, no es lo mismo poder trabajar de prevención en el fútbol en Buenos Aires que acá. La superficie de juego cambia totalmente, el clima por la humedad, en Buenos Aires hay una incidencia muy grande de pubalgia, que a lo mejor nosotros acá no la tenemos. Digo a lo mejor porque para esto hay que ponerse a estudiar, poder ponerse a escribir. Y el terreno de juego nuestro es muy duro.
O sea, no hay canchas perfectas como allá, o sea que hacer más duro, indudablemente, y con los mismos botines que se usan en la UEFA, que se usan allá, nosotros tenemos una superficie de contacto menor, entonces todo lo que es traumatismo por sobrecarga, sobreuso, tendinitis, para nosotros es más común que para ellos. Entonces, si yo estoy específico acá, y bueno, tendré que ver todos estos factores para que cuando incluya el programa, no voy a copiar Boca, que ellos hacen. Voy a copiar lo que necesite, pero tengo que hacer yo de acá a lo mejor mucho más trabajo excéntrico, mucho más trabajo para el tema de las tendinopatías que ellos a lo mejor no lo tienen. Identificar los factores, introducir medidas y ver y hacer algo y poder evaluar después, porque muchas veces hice algo y en el año decir, bueno, tuvimos tanta incidencia y hoy la volvimos a tener. Lo que hice, que fue que le puse ganas, no sirvió, pasa. O sí, realmente observamos que con el vendaje bajamos mucho y nos sirvió. Entonces, por ahí poder tener este feedback o esta continuidad en algo para decir, bueno, esto sirvió, esto no sirvió, a partir de esto aplico alguna otra cosa. Algunas caras conocidas. Estos son algunos registros lesionales, es decir, bueno, ¿cómo empiezo? Y bueno, yo estoy en un club, estoy en Anzorena, estoy en el básquet, estoy, bueno, por lo menos registrar lo que yo he tenido este año. Eso es prospectivo, pero puedo hacer retrospectivo. Los jugadores que vienen le pregunto, bueno, el año pasado, ¿vos te lesionaste? Sí, yo tuve un desgarro, esto, bueno, perfecto. Y vos anotás y decís, bueno, yo en esta población que tengo hubieron más lesiones musculares. Bueno, hagamos algo sobre esto. Y hoy en la bibliografía hay mucho para hacer. Entonces, poder hacer algo, hacer algún programa, hacer 10 minutos, 15 minutos, poder trabajar en eso y a fin de año decir, bueno, a ver cómo anduvo. Sí, bajamos la incidencia, no bajamos la incidencia, esto fue suficiente, esto no fue suficiente. Entonces, este autor nos dice que no existe un factor ni un modelo, o sea, no existe un factor sino un modelo multifactorial de la lesión deportiva. Y en esto tenemos factores intrínsecos al deportista, que es la predisposición y es lo que vamos a ver, evaluar ahora, y factores extrínsecos al deportista, que son la exposición a factores de riesgo. Entonces, este sería un modelo multifactorial donde tenemos factores intrínsecos físicos y mentales y los factores extrínsecos, que son los que vamos a tratar de ir desarrollando uno por uno. Esto es un poco general y hoy se habla y muchos autores hablan que la lesión en sí multifactorial, entonces no la podés abordar desde un solo aspecto, sino tiene que ser un aspecto integrador. Entonces, intrínsecos, extrínsecos, y vamos a ir un poco ya de lleno a trabajar con los factores intrínsecos. El punto más importante en esto es el estado de salud de nuestros jugadores y poder evaluar el estado de salud precompetitivo. Esto es un poco el protocolo de accionar que tiene el médico, que tiene el kinesiólogo, todos los agentes de salud cuando se lesiona, pero lo más importante de esto es poder evaluar a nuestro jugador antes de que empiece a jugar. Entonces, en esto está un poco protocolarizado, examen físico, somatoscopía, prueba de esfuerzo, RX, analítica, evaluación corporal, o sea, hay muchas cosas, evaluación de calorimetría, test de fuerza, flexibilidad, o sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, a lo mejor de esto podemos hacer muy poco, pero es sumamente importante. Y por ahí uno me van a decir, bueno, pero yo soy profe, o yo soy kine, que estoy acá, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo le voy a dar un ejemplo. Yo vengo colaborando con el básquet hace más de 5, 6, 7 años, tratando de dar una mano. Hace 2 años Enrique Tolcacher, que sube como director médico, me llama y dice, hagamos un programa. Y le digo, no hay problema, programa con las selecciones, un poco también copiando de lo que se hace bien. Hoy el rugby se trabaja bien en este sentido, tiene una estructura, tiene el pladar, tiene cosas que, seguramente hay cosas para mejorar, pero hoy están trabajando bien. Y el punto más importante que pusimos con el Ricardo Ayarza, acá está el hijo, y Tolcacher, fue la evaluación precompetitiva, obligatoria. Que cuando la pedíamos venía el papel firmado por un ginecólogo. Y la realidad es que esto es cultural, no económico, y costó estos 2 años hacerle entender a los padres, a los jugadores, de la importancia de esto. Nosotros en estos 2 años evaluamos 5.000 deportistas, de los cuales en la evaluación habían chicos que tenían problemas de vista que no sabían, tenían escoliosis, pie plano, chicos con diabetes, chicos cuando hicimos la analítica con colesterol, jugadores grandes con colesterol que a partir de eso trataron de resolver el conflicto, que eso no sería a mayor. Pero nosotros tuvimos 8 casos de patología cardiovascular, de los cuales 2 chicos, un chico de San Martín y un chico de Atenas, uno de 13 y otro de 11 años, tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces, todo el esfuerzo, todo al principio que decían, ¿para qué quieren hacernos esto? Valió la pena y sirvió. O sea, entonces,
eso es mucho. Y tuvimos un caso de un chiquito que por problemas respiratorios le pide el médico una placa pensando que era una sinusitis, que es un chico, Nicolás Aguilera, que lo hemos invitado para que venga, y el chico tenía un tumor en el cerebro. Después de muchos estudios lo intervinieron, al final no era un tumor, era un MAP, que un MAP es una malformación arteriovenosa, más riesgosa en el sentido de que a un cambio de presión esa cabecita pobre de este chico hubiera explotado. O sea, hablando mal y pronto, fue operado. Entonces yo creo que el enfoque es en eso. Después tenemos para trabajar en rendimiento, en alto rendimiento, entonces hay muchos esfuerzos. Con Rodrigo se está trabajando para que esta población de hoy, 55.000 deportistas que hay en Mendoza, puedan acceder de alguna forma o puedan entender, porque vuelvo a esto, es cultural, no económico. Una zapatilla de básquet sale 3.000 pesos, un botín sale 3.000 pesos. Y si toda esta gama de estudios que nosotros pedimos y solicitamos, por OSEP, con Microseguro son 300 pesos, y es una vez al año. Y estudios que por ahí vamos a tratar de pasarlos a 2 años. Pero bueno, es un poco masificar esto y hacerle entender a los padres, a los jugadores de la importancia de esto. Volviendo un poco a la evaluación, la somatoscopía es un acto médico que creemos que el rol del profesional como agente de detección de alteraciones que pueden ser factor de lesión en condiciones de esfuerzo. Un pie plano no le va a determinar que el chico se muera o no se muera, pero ese pie plano va a llevar a una rodilla hacia el valgo y va a haber un compartimento que va a estar más cargado. O sea que si ese chico va a hacer mucho trabajo y va a entrenar doble turno y esto, vamos a tener un problema con ese chico. Entonces poder detectar esto en la evaluación y decirle vamos a mandar al médico o vamos a hacer una plantigrafía o tenés una escoliosis porque lo vimos, va a hacer que cuando esta estructura sujeta o puesta en una condición de esfuerzo grande, porque si entrena una vez por semana no pasa nada, y es lo más probable que ese chico tenga una patología. Entonces, vemos a nivel de los pies, los ejes, la rodilla, la cadera, la columna, los omóplatos, o sea, con una simple somatoscopía que debe evaluar al jugador, ya estamos haciendo prevención, y mucho, Y nosotros, profe, ¿quién estamos mucho con el jugador? Hasta lo vemos correr, entonces ya te das cuenta de decir, bueno, mira, llamamos a la madre, tendríamos que ver esto. Tenemos un chiquito que hemos visto de 11 años con 130 kilos. Y bueno, eso es obesidad para 11 años. Entonces hablamos a la madre y le dijimos, por favor, necesitamos que empiece con una nutricionista. Y bueno, y bajó 10, bajó 15, y va bien, pero eso es una carga a la articulación tremenda, con 11 años. Entonces, esos puntos que son por ahí, los vemos a diario. La idea es pararnos, detenernos, hablar con el padre, hablar con el profe, con el técnico. Y después vamos mucho más fino. O sea, de la simple somatoscopía, hoy ya hay estudios biomecánicos donde vemos el formato de correr, vemos cómo corre, cómo se desplaza el deportista, y a partir de los ejes de esto, si se observa una anomalía, tratar en lo posible de corregirla con alguna plantilla, no una plantilla, corregirla con trabajo físico para que este deportista tenga un normal gesto, un normal desenvolvimiento. Evaluaciones funcionales de fuerza, con Juanpi acá se hace mucho y nosotros empezamos a trabajarlo acá en Mendoza con dinamometría, test indirecto, o sea, no hace falta tener un aparato para poder evaluar más o menos la capacidad de fuerza del jugador, la potencia. Y hoy, bueno, un poco la conducta es llevar a las evaluaciones funcionales, el FMS, que es un sistema de evaluación, y como estos hay muchos más, pero poder detectar mediante la evaluación en qué nivel está el jugador o cómo se encuentra el jugador con respecto a parámetros simples que fuerza, flexibilidad, en algunos casos potencia, en comparación con el otro miembro, y poder a partir de ahí empezar a trabajar. Y vamos a ir a lo más terrenal y a lo más básico, la entrada en calor. La entrada en calor es uno de los factores intrínsecos del deportista y que es algo tan simple y llevado a la práctica por ahí muchas veces no lo vemos. La entrada en calor no solo es de un partido, la entrada en calor tiene que ser sistematizada. No vamos a leer el beneficio que tiene que tener en cuenta el deporte, tiene que tener en cuenta la actividad, tiene que tener en cuenta el clima, si el jugador va a volver a entrar. En el Manchester tienen bicicletas atrás, lo hemos visto todo, y los suplentes por el frío están en la bicicleta permanente porque no pueden perder la entrada en calor. Entonces algo tan simple pero llevado a la práctica por ahí no se hace. Y a lo mejor nosotros los entendemos y no lo entiende el técnico. Porque el técnico te dice, no, yo de 9 a 1, llegan a las 9, yo no puedo perder tiempo, yo tengo que trabajar hasta las 10 que me voy. Bueno, está ahí en nosotros poder decir,
citemos los jugadores 8:30, media hora antes, y poder trabajar en un espacio, en una estructura con los jugadores, la entrada en calor. Y es totalmente simple, lo llevas a la realidad y en muchos ámbitos, ya sea, no porque nosotros no, pero por la situación, por la estructura, porque no hay lugar, porque entrenó las inferiores antes y después, pero bueno, hay que buscar la vuelta para que esto, que es un factor muy simple, lo podamos hacer. Esto es un trabajo donde, para que vean el grado de importancia de esto, donde hicieron entrada en calor sistematizada durante un año y se bajó a un 48% las lesiones del año anterior. Entonces esto es muy simple. Bien, es simple, el lunes lo podemos tratar de implementar, poder hablar con los técnicos, porque te dicen, no, yo de 9 a 10, no tengo más tiempo, yo no tengo espacio. Bueno, lo podemos citar antes, no, podemos correr, o sea, hay que negociar un poco, pero esto que es simple, en el ámbito donde estemos, sea escolar, sea básquet, sea alto rendimiento, sea fútbol con Godoy Cruz, por ahí hasta es difícil, pero bueno, hay que tratar de hacerle ver la importancia de esto y poder implementarlo. Estiramientos de elongación, otra cosa que lo llevamos al alto rendimiento y eso está protocolarizado, pero lo llevas al día a día. Y el jugador se quiere ir a la casa, el que hizo actividad en el parque se quiere ir porque tiene que volver a trabajar. Y es fundamental bajar el tono muscular, y nosotros lo sabemos y lo estudiamos, bueno, pero en el día a día, si no se lo explicás, si no se lo decís, si no estás sobre el jugador, por ahí no se hace. Acá hay una pequeña diferencia entre entrenamiento y elongación que nos marca este autor. El estiramiento es precompetitivo, activa el sistema nervioso muscular, el sistema nervioso central, y tienen que ser de pausas cortas de 5 a 6 segundos. La elongación, que es al final, que ya la vamos a ver, tiene que ser sumado a 20 segundos para bajar el tono. Entonces esa es una diferencia, porque yo estoy haciendo la entrada en calor y trabajo, quiero activar el músculo y lo que hago es relajarlo. Entonces estiramiento es previo, y son estiramientos, por así decirlo, de bajo tiempo para activar el órgano tendinoso de Golgi y que esto genere una respuesta neuromuscular. Y después, cuando yo termino la actividad, hay que buscar la idea de que esto sea más prolongado. Hoy el estiramiento es dinámico, o sea, se tratan con ejercicios, y lo van a ver en la mayoría de las entradas en calor, con ejercicios donde mantienen 2-3 segundos, es mucho más dinámico que antes. ¿Y con rebotes? Mira, hay técnica, hoy eso te puede estimular también de alguna forma el rebote, pero no posterior, sí anterior. Estamos 3 rebotes, 5 rebotes, o sea, hay muchas técnicas que no nos vamos a poner a discutir, pero eso está dentro de los 6 segundos menores, bien. Hace un estímulo, es lo que buscamos para preparar al jugador para que empiece a jugar. El trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza tiene dos puntos importantes en el deportista. Entonces, ¿qué nos dice acá Benítez? El grado de fuerza muscular, valores específicos de contracción concéntrica, excéntrica, y su función fijadora, o sea, estabilizadora de las articulaciones de carga, son factores determinantes en la protección de lesión deportiva. Entonces, hoy el deportista que va al gimnasio y que lo necesita, no solo porque esté más grandote, sino que tenga esa fuerza muscular, la posibilidad de mejorar el rendimiento, seguramente, en la condición que él tiene, y después de buscar la estabilización a través del músculo, porque el músculo es un estabilizador secundario. Entonces, esto es simple, esto es básico, y nosotros, vuelvo al básquet para dar un ejemplo, hicimos un sondeo con lo que fue selecciones U15, U17 y teníamos 130 chicos de entre femenino y masculino, de los cuales 3 chicos iban al gimnasio. Entonces hoy, ya sea en el alto rendimiento o sea en lo recreativo, que en el alto rendimiento lo físico, y lo han visto en los mundiales, o sea, cada vez tiene más importancia y lo vamos a ver después. Entonces tratar o darle ejercicios a estos chicos, o buscar la forma de que vayan a un gimnasio, o buscar que en los entrenamientos tengamos también la posibilidad de hacer algo que de lo que es inferiores no tocan una pesa. Hoy el entrenamiento funcional hace a que el deportista pueda hacer todo un trabajo de acondicionamiento físico sin tocar una pesa. Y muchos de ustedes, los profes, lo saben y sin ningún problema. Y eso por ahí también entendérselo a los padres, porque el padre te dice, 14 años, mi hijo, 15 años, ¿cómo va a ir a un gimnasio? ¿Qué van a hacer? ¿No va a crecer más? Y pasa. El mito es... Bueno, pero el padre te dice, no, mi chico no, hasta que tenga 20. Y hoy en la CAP nosotros con 14, 15 años teníamos programas de carga,
y de sobrecarga y de acondicionamiento físico sin ningún problema. ¿Estamos? O sea, es un mito, está, pero existe. Y el padre te dice, no, que va a ir al gimnasio. Y hoy lo necesitas que esté por estas razones. No solo porque mejore su rendimiento, sino porque también sirve. Y después encontramos, cuando evaluamos la fuerza, las diferentes desbalances muscular, que es la coordinación intra e intermuscular. Del mismo miembro, o en el caso de lesionados, un cruzado, este miembro tiene menos fuerza que esta. Y la idea es que a este paciente tenés que devolverle la misma fuerza. Si no, no trabaja 50 y 50, trabaja 60 y 30, está más sobrecargado este miembro a este. Y también la coordinación intermuscular, donde habla del balance cuádriceps posterior, o sea, cuando uno va más fino, según el deporte, y tiene un balance. Entonces, si yo estoy con una disminución del posterior con respecto al cuádriceps, indudablemente en el gesto voy a sobrecargar el posterior y bueno, son los jugadores que dicen, y vivo con desgarro, vivo con... Y bueno, evaluemos, veamos, y tenés un déficit, hay que mejorarlo. Este es otro trabajo donde se bajó las lesiones con los trabajos de fuerza específico en el 19,4%. El trabajo proprioceptivo. Hoy es un auge muy grande en la parte proprioceptiva, por eso también vamos a dar un taller práctico, pero hoy un poco pone en estado de alerta lo que es el músculo y la articulación ante un evento. La propriocepción son los receptores que nos informan del estado del cuerpo en el espacio. Indudablemente cuando hay una lesión esto está afectado y indudablemente esto es trabajable, esto es entrenable. Entonces hoy en cualquier ámbito están los programas de propiocepción, que es lo que vamos a ver en el taller, dentro del deporte, dentro del paciente que hace running, dentro del paciente que es de alto rendimiento. Trabajos donde hablan de los trabajos de equilibrio simple, porque vamos a ver que hay que buscar la especificidad, no hace falta 17 ejercicios, sino por ahí con 1 o 2 ejercicios basta. Vimos como en este trabajo de equilibrio 30 a 45 grados, muy simple, bajaron 38% la incidencia de lesión respecto al grupo control, muchísimo. Entonces por ahí no hace falta, y ya lo vamos a ver, dar 35 ejercicios o tener la cantidad que vamos a mostrar de elementos para trabajar. Con el simple 1, 2, 3 ejercicios que podamos hacer grupal, individual, no sirve. Hoy también el auge de lo que es el core, todo lo que es la estabilización a nivel muscular de la zona media es importante. Está dentro del programa de acondicionamiento físico y bueno, y hoy es un medio que lo tenemos al alcance y se pueden también hacer con simples ejercicios en la cancha, en el gimnasio. Trabajo excéntrico. Hay mucho del trabajo excéntrico. Stanis es un poco el padre del que empezó a estudiar con importancia el trabajo excéntrico. Y bueno, y hay mucho interés sobre esto. Esto no solo, como dice acá él, las lesiones musculares se producen normalmente tras la realización de contracciones musculares con un componente excéntrico elevado. Y hay una modificación histológica que se produce en el entrenamiento excéntrico, en el trabajo muscular y en las tendinopatías. O sea, no solo lo buscamos como amortiguador, sería así, del gesto deportivo, sino cuando hay una patología, el excéntrico hoy tiene un valor muy importante en las tendinopatías, en las lesiones musculares, poder hacer un programa post-lesión del trabajo excéntrico. Planificación de la competencia, y esto que también volvemos a lo que es muy simple, por ahí no se da, y por ahí el hecho de cargar a un chiquito U13 que juega en U13, en U15, va a la primera y juega en el femenino con una peluca, la realidad es que no le estoy haciendo un bien. Y por ahí cuesta entender que al técnico decirle no puede jugar 5 partidos por fin de semana, o sea, no es un beneficio para él, al contrario. Y hoy hay trabajos que desde 17 años hacia abajo, con que tengan un estímulo de partido por semana es suficiente, un estímulo. Y es preferible trabajar fundamentos, es preferible trabajar mucho más en cuanto al entrenamiento del chico que hacerlo jugar. Y ya lo vamos a ver también después, pero entonces esto, el control deportivo, la condición física, el síndrome de sobreentrenamiento, tener el descanso adecuado si yo doy una carga, o sea, que se recupere el glucógeno o el combustible para poder largarlo de nuevo. Entonces por ahí en el afán de decir, no, tengo que trabajar lunes, martes, miércoles, 2 horas, 3 horas. No, hay que hacer una planificación y los profes la sabemos y los kines un poco idea de la planificación en cuanto a las cargas, algo sabemos también, pero hay que poder introducirlo y poder decir, bueno, trabajo el lunes, trabajo el miércoles, el martes hago esto, el jueves hago esto. Y el que sale a andar en bicicleta también, saliste el lunes, bueno, el martes descansás en un trabajo y el miércoles nuevamente. O sea, también inducirlo a planificar la actividad, sea de alto rendimiento o no.
vuelta a la calma. Hoy este autor nos marca, pero bueno, movimientos dinámicos, la crioterapia, los trabajos de elongación, los trabajos de pileta, los trabajos regenerativos, o sea, hay mucho. Y hay muchos autores y bueno, y esto por ahí terminó el deportista y se quiere ir a la casa o terminó la actividad y bueno, inducir es decir, ponete a elongar, haceme este trabajo dentro de las posibilidades que tengamos. Hoy esto está estudiado, sirve, tiene buenos beneficios, entonces ni hablar en alto rendimiento, pero en el deportista decir, bueno, de la hora planifiquemos que vas a hacer 20 minutos de entrada en calor, vas a hacer 30 minutos de trabajo y vas a tener 10, 15 minutos para la vuelta a la calma. Sí. ¿Perdón? Sí, hoy a ver, todo lo que es la parte de masoterapia está visto que tiene un beneficio en el lavado, o sea, de la forma que sea, profunda, superficial, el rodillo, todo eso mal no le va a hacer, o sea, está visto que no le va a hacer mal y esta vasodilatación que genera en sí la masoterapia genera un barrido de impureza, o sea que eso está bien, o sea, las diferentes... No, mejor, si vos podés tener la posibilidad de a los 15 chicos que tenés hacerlo, o a lo mejor tenés uno y está bárbaro, hay que ver cómo lo podés planificar para que todos puedan tener eso. Con los rodillos hoy por ahí muchas veces es más automasaje, entonces poder tener rodillos para que lo puedan trabajar, si se puede todos los días, si no el día de que fue de mucha carga, todo eso es beneficioso. Acá más que regenerativo es degenerativo. Pero bueno, vamos a un punto que es muy importante, que no lo tenemos en cuenta, que es la higiene del deportista y que sucede día a día. Educar a los jugadores con respecto a la higiene personal quizás sea una misión directa del entrenador, no sea, pero sí de la familia. Pero nuestra influencia en todas las categorías es importante que aconsejemos sobre los siguientes puntos. La ducha. El jugador termina de jugar con su transpiración y en invierno acá, y lo lógico es que el jugador se pueda bañar. O sea, porque si vamos al alto rendimiento, un jugador que salió transpirado, que no pasa, se va a la casa y se agarra una gripe y pierde una semana o se agarra una angina, 10 días, al médico, al kinesiólogo le corta los huevos. Hablando mal y pronto, es así. Y no solo los 10 días costo-beneficio que el tipo no lo tenés en la cancha, sino se pierde un 25% de capacidad física cuando estás una semana sin hacer actividad. O sea que es una locura. Trasladado a lo nuestro, me decís, bueno, pero yo estoy en el club allá y no hay baño. Bueno, por lo menos una toalla, cámbiense la remera. O sea, a ver, realmente empezar a mostrarles la importancia de que el jugador se terminó, se tiene que secar la transpiración, se tiene que bañar. Y empujar para que las condiciones se den. Es algo simple, bueno, no lo tenemos a diario y bueno, la idea es inducirlo a eso, a la higiene bucal. Muchísimas lesiones musculares vienen a través de pacientes que a lo mejor son diabéticos, colesterol o tienen caries. Entonces, no te va a generar una lesión eso, pero hace que la infección, la diabetes, el colesterol genere una mala calidad de cicatrización y son las recidivas que uno tiene en lesiones musculares. Entonces por ahí inducirlo a que vaya al dentista también está bueno. Cuidado de los pies, cortado de uñas, hongo. Hemos tenido casos de chiquitos en un argentino que pensamos que tenía un edema por un traumatismo y era un estreptococo por el hongo que entró. ¿Y a dónde está el marco? El marquito es Polianqui. ¿Dónde está el marquito? Bueno. Y no pudo viajar al argentino por eso pensando que tenía un traumatismo y no era un traumatismo. O sea, entonces, esas cosas importantes... Sí, Rodri. Ah, pensé que vos también, ya hace mucho que no viajás a ningún argentino. Cuidado de piel, callos, ampollas. Por ahí vemos cuando tienen una zapatilla nueva, el chico no es que tienen que amoldar esa zapatilla, vengan a entrenar, salgan a caminar, no hacerlo jugar el día con la nueva zapatilla que la saca de la caja. Indudablemente va a generar ampolla, va a generar fricción. Entonces esas cosas... Desde nuestra posición ya podemos decirle, compré la zapatilla, bueno, no vengas el sábado, tráemela el lunes, caminá en tu casa, empezá a entrenar con eso, va a andar moldando la zapatilla dura obviamente a lo nuevo. Sí. No sé si ustedes leyeron la nota de ayer de la chica, hay una chica tuvo Yanina, que fue a los Juegos Olímpicos de la Juventud en break, la modalidad nueva se llama baile deportivo, es break dance, básicamente. La chica compitió toda la clasificatoria y fue, de hecho, a las primeras fechas de los Olímpicos con sus zapatillas, pero como eran zapatillas, digamos, muy usadas y era un
cambiar la zapatilla en plena competencia con zapatillas nuevas. Bueno, es un poco esto, entonces, y nos pasa a diario y lo vemos, entonces bueno, poder tomar una medida sobre eso está bárbaro. Nutrición es un tema hoy fundamental. Tengo una charla muy básica, esperemos por los tiempos poder darla, pero hoy tanto la hidratación como la alimentación y la suplementación van de acuerdo al deporte, van de acuerdo a la persona, qué tipo de bebida, cuándo, durante, cuánto hay que tomar durante, antes, durante, después, qué tomar, qué hidratarse, qué comer, qué cantidad, qué puedo comer durante, después. Bueno, todas esas cosas hoy en el alto rendimiento está todo contemplado, pero en el día a día podemos nosotros inducir, esperemos poner tiempo y poder mostrársela. Les muestro de Gatorade. Hoy Gatorade, no hoy, saca hace muchos años, está el test de sudor del paciente y a partir de eso tienen bebidas pre-juego, juego, la que está acá es la 02, que es la de juego, y post-juego, con hidratos de carbono en la bebida, con algo de proteínas, o sea que ya se piensa en cuanto a la hidratación muy fino. Y después la suplementación es un tema sumamente importante, que si con una buena alimentación no se necesita, y de ser necesario tiene que ver manejarlo un profesional. Hoy tenemos un caso de un chiquito de 15 años, de 16 años, un jugador de rugby que por el consumo anabólico tiene una hepatitis B, un chiquito que por 2 años, 3 años no puede tomar ninguna medicación, ni hablar a futuro alcohol. Entonces el daño que se le puede provocar que alguien le administre algo a una persona es muy grande. Entonces, si hay que dar y se tiene que dar, tiene que estar bajo la supervisión de un profesional, un nutricionista, un médico, y por ahí un poco nosotros inducir a eso. Factores intrínsecos mentales, hoy mucho el auge de la psicología del deporte, la técnica correcta hace por ahí, nos pasa y está estudiado en el tenis, un mal gesto del revés genera por ahí la epicondilitis. Y yo voy a tratar la epicondilitis y si no trato el gesto y la técnica o la mala técnica, va a volver ese jugador en esto. Hoy es muy difícil, es muy común para la epicondilitis si han visto un brace, pero es muy difícil en un jugador de tenis profesional que tenga esta patología o que lo hayan visto con brace, porque la técnica es perfecta y es corregida. Entonces, eso trasladado al deporte, al gesto de patear, de picar una pelota, del remate, de lanzar, todo eso es importante poder evaluarlo. Y después, hoy, el conocimiento de lesiones también ayuda a prevenir y saber que si las tuvo hay que respetar los tiempos biológicos y no cronológicos. O sea, no pasa por las ganas que tenga el deportista a volver. No, me voy con los evitas, juego mañana, está bien. Di María se perdió una semifinal de un mundial, Scola perdió la final del Panamericano acá porque tenía un desgarro de gemelo. O sea, los tiempos son biológicos y el deportista tiene que entender que va a convivir con esto. O sea, que será hoy, será mañana, va a tener lesiones y hay que ser responsable a los tiempos y al tratamiento. Vamos a ir un poquito más rápido. Factores extrínsecos. Todos los métodos de contención que tienen una propiedad de sostén, descarga, estabilización, compresión y acción psicológica y térmica. De acuerdo al deporte, ya sea en el rugby, ya sea en el básquet, en cualquiera de los deportes hay elementos y la idea es que se puedan usar. Un casco es un elemento, el casco de protección. Estos métodos de contención los vamos a ver en lo que es el taller de vendaje, el taping o la tobillera, que son los métodos de estabilización, y los métodos de protección. Además del equipo propio de cada deporte, hay que hacer mucho hincapié en el uso de protecciones cuya misión es evitar lesiones. El casco, los protectores bucales, rodilleras, coderas, o sea, todo lo que se puede usar de acuerdo al deporte y que sean dentro de lo reglamentario, hay que tratar de inducirlo. Esa es una caída que tuvo Campazzo de Boca, no tenía el protector bucal, se le aflojaron casi 4 o 5 dientes, estuvo muy complicado el tema de que continúe en la competencia, estabilizador, algo porque le llegaban a golpear de nuevo. Entonces hoy se ve en la NBA hay un montón de deportes de contacto el uso del protector bucal. Entonces por ahí hacer hincapié en que eso, como el casco, como en los chicos, también el casco, el protector, una rodillera, todo lo que podamos dentro de lo reglamentario poder introducirlo y que no entorpezca el juego, es importante hacerlo. El equipamiento adecuado, calzado, la indumentaria técnica del deporte, si es en chicos
el peso de la pelota, la distancia, el palo. Hay muchas cosas importantes de acuerdo al equipamiento que, bueno, nosotros que estamos como agentes en el deporte, poder evaluarlo. La superficie, por ahí no depende de uno, pero indudablemente hay superficies que amortiguan más y hay superficies que no amortiguan más. Entonces, hoy en el básquet la realidad es que cada vez vamos tratando de llegar a lo que es el parqué, que es un medio de amortiguación importante, ya sea para todo lo que es estructuras, para una caída, para la superficie, y durante muchos años jugamos en esto. Eso era... caerse en eso o entrenar en eso que fue, bueno, indudablemente cayó en patologías de un montón de pacientes porque eso es dañino, eso es agresivo. Nos toca por ahí en los argentinos venir, Leo, te entrenaban en eso, ¿cuánto duraba? 1 minuto, o sea, acostumbrado a entrenar en el parqué, y venía él y iba con la selección mendocina, es Leandro Massieri, ya lo vamos a presentar, y a los 10 minutos decía, no puedo entrenar, en la columna me duele esto. Entonces, hoy hay esta realidad, por ahí ojalá podamos llevar todo a eso, y en lo que es superficie también, donde tenga césped, donde no tenga pozos, o sea, que la superficie sea adecuada para el trabajo. El clima, tenerlo en cuenta para la entrada en calor, tenerlo en cuenta para el equipamiento, tenerlo en cuenta para la hidratación. O sea, si el horario son las 2 de la tarde y esto, cortar, hablar, que el jugador se hidrate más. O sea, son elementos externos que hay que tenerlos en cuenta. La indumentaria. Bueno, y con respecto al calzado hay también mucho para hablar porque en el alto rendimiento ya en básquet los bases utilizan un tipo de calzado, los pivots utilizan otro tipo de calzado con más agarre, con menos presión a nivel de los tobillos. En el fútbol, en el rugby, por las posiciones, los tapones también son más grandes, más chicos. Entonces, hoy la importancia de tener un calzado específico para el deporte. Y después, en el día a día, en los chicos lo vemos que la madre lo manda con la zapatilla más vieja. Y por ahí uno, ahora ha cambiado mucho esto, salía a correr con la zapatilla de la de deporte, y la realidad es que es al revés. El calzado tiene que estar preparado, tiene que ser el mejor que tengo para hacer una actividad física donde pongo, ya sea por el impacto, por el desplazamiento en una situación. Eso por ahí es una obviedad para ustedes, y lo entienden, si, me está hablando, pero para el deportista, para el papá que manda al chico a hacer deporte, no. Ya sea en el colegio, en la escuela, en el básquet, en el fútbol o donde sea. Entonces hoy hay mucho estudio a través de esto. Factor intrínseco, las normas, gestos antideportivos, eso indudablemente, sean los dirigentes, sean los profes, sean los técnicos, sean los árbitros, y hay que tratar de que esto no suceda, porque indudablemente esto también trae aparejado lesiones deportivas. Esto es alguna revisión de trabajos, que hay un montón para ver. Ejercicios que se pueden dar, tanto para propiocepción, fuerza, hoy se pueden meter y ver un montón de cosas, y ojalá puedan ir implementando de a poco cositas dentro de todo lo que hemos estado hablando ahora. Y como conclusión, es un modelo multifactorial. Va a ser muy difícil que podamos trabajar sobre todos los aspectos en el medio que estoy, es bueno que lo sepan y que conozcan la importancia de eso, y ojalá podamos cada día ir trabajando más. Entonces nos dice Robertson que el mejor tratamiento de rehabilitación empieza y termina con la prevención. Esto es algo que en un año mucho de lo que yo hablé ya seguramente va a ir avanzando en cuanto a medicina. La medicina hoy se basa en evidencia, no es lo que yo hago, lo que yo creo que hago, sino lo que se hace, y está científicamente comprobado que sirve. El empirismo ya no va más y no tiene ningún valor. Ya les voy a contar, si yo hago esto y me sirve, lo presentaste, lo trabajaste, qué tipo de medición hiciste que tiene un valor para que lo que vos haces sirve. Entonces hoy la medicina es basada en evidencia. Hago biografía, bueno, con la selección de mendocina, y bueno, justo en el básquet agradecerle también a esta gente que nos dio muchísimo. Bueno, muchas gracias por la primer charla, por escucharme.